¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Siempre es un gusto estar de este lado. Esta noche quiero compartirte nuestra clase número 10 de la Carta a los Corintios. Y bueno, vamos a orar para que Dios esté en control de esta noche, que podamos recibir su palabra con todo el poder que tiene y podamos ser humildes y reconocer pues que necesitamos de su guía, de su dirección, de su espíritu para poder practicarla, porque de eso se trata, de vivirla, de practicarla, no solamente de escucharla, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos ayude. Acompáñenme a orar. Bendito Dios del cielo, le damos gracias en esta noche, Señor, por su amor, por su compasión. Muchas gracias por su palabra poderosa que nos ha dado, Señor, para dirigir nuestras vidas. Le pedimos que bendiga mucho nuestro espíritu, que lo fortalezca, Padre, para que podamos ser obedientes, Padre, a lo que esta noche, Padre, usted nos quiere enseñar, Señor. Quédese con nosotros, Padre, quédese con todos mis hermanos, Señor, y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuando con nuestro estudio de la Carta a los Corintios. Esta noche te voy a compartir la Carta a los Corintios en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo del 1 al 9. Y acompáñame, por favor, a través de tu Biblia. Toma tu Biblia ahí, tenla a la mano. Tal vez sea virtual, tal vez sea escrita, no importa, lo importante es que la tengas ahí para que juntos busquemos la palabra de Dios y todo lo que esta noche nos quiere decir. Amén. ¿Ok? Y vamos a leer, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Amén. Ok, bueno, Pablo aquí está tratando un tema muy delicado. Recordemos el capítulo anterior. Pablo cierra su carta, el versículo 6, hablando acerca de la inmoralidad sexual y de todo lo que implica, y sabiendo que es un pecado muy grave. Pablo lo habla de forma muy clara y muy precisa, ¿no? Pero no es coincidencia que inicie el capítulo 7 hablando justamente de las relaciones sexuales. Pero bueno, vamos a ir analizando poco a poco la escritura y veamos lo que Dios a través de Pablo nos quiere enseñar esta noche. Amén. ¿Cuál es el contexto? Ya lo hemos hablado. Corinto era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy pagano. Recordemos que en Corinto estaba no solamente el templo a Afrodita, sino muchos templos más, muchos templos paganos. Y bueno, esa cultura influía de alguna manera en la gente que vivía en Corinto. Un dato también importante es que Corinto era una ciudad muy grande. Aproximadamente había unos 600,000 habitantes, y gran parte de esa comunidad eran esclavos. Te digo todo esto porque tenemos que entender un poco el contexto de lo que vamos a hablar.
y dónde se está suscitando toda esta historia que vamos a ver a continuación. Había muchos matrimonios, no solamente tal vez tú solamente conoces el que tú tienes, pero había muchos tipos de matrimonio en ese tiempo. Había específicamente cuatro tipos de matrimonio. Uno se llamaba contubernio, y básicamente este matrimonio se daba entre los esclavos, y consistía en un arreglo, ¿no? Contubernio quiere decir que se arreglaban entre ellos, ¿no? ¿Cómo sucedía esto? Bueno, los esclavos decidían casarse con un hombre con una mujer y le pedían permiso a su amo, o su amo les consentía casarse, pero en el momento que el amo decidía, pues vendía uno y se quedaba el otro solo, y este decidía tal vez casarlo con otro. Entonces ellos vivían ese tipo de cosas, ese tipo de matrimonio existía en Corinto específicamente, y en otras partes del Imperio Romano. También había otro tipo de matrimonio que se llamaba usus, o se conocía como usus, y este consistía en que un hombre y una mujer decidían juntarse, vivir juntos por un tiempo, pero después de un año el gobierno les exigía, el emperador les exigía pues que se casaran, ¿no? Y entonces ese era otro tipo de matrimonio. Hay otro tercero que se llama, o que se llamaba competium immundium, y este consistía en que el padre del novio, de la novia, acordaba casarla obviamente con otra persona, con otro hombre o mujer. Bueno, un hombre casaba, un papá casaba a su hijo con una mujer, o un papá casaba a su hijo, a su hija con un hombre, en un acuerdo, pero básicamente era a través de una cuestión económica. Básicamente pues los vendía, ¿no? Eso en algunos pueblos de México por ahí todavía se usa, ¿no? Pero era una forma que vivían en el matrimonio, ¿no? Y había un cuarto tipo de matrimonio, confraternum, y bueno, este era exclusivamente de los nobles. Y bueno, era un matrimonio como el que podemos ver en la actualidad. Un hombre se casaba con otra mujer, hacían una ceremonia, el novio le entregaba un anillo a la mujer, y bueno, básicamente ese era otro tipo de matrimonio. ¿Por qué te cuento esto? Porque para poder entender lo que Pablo les escribía no era como nosotros. Ahora tú, si yo te digo matrimonio, pues básicamente lo puedes entender. Pero en ese tiempo era muy distinto, había muchos tipos de matrimonio, y por eso tenemos que entender lo que está viviendo la iglesia. ¿Ok? Entonces dice la escritura, dice, paso a asuntos que me plantearon por escrito. Esta parte la quise complementar, o quise darle el enfoque en la otra escritura que está en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 17, y dice, me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos suplieron lo que ustedes no podían darme. ¿Ok? Estos hombres eran de Corinto, habían ido a visitar a Pablo y le llevaron una carta que la iglesia de Corinto le escribe a Pablo para tratar algunas necesidades específicas que estaba viviendo la iglesia. Entonces necesitaban que Pablo les diera mucha dirección muy específica con respecto a los asuntos matrimoniales. Por esto se dice que estos hombres van a visitar a Pablo, y en ese momento les llevan la carta para que Pablo pueda responderle a la iglesia de Corinto. Es muy importante saber todo esto porque a veces no conocemos todo el contexto de la historia. Entonces, Pablo a continuación está respondiendo en una carta que los corintios le están haciendo llegar. Pablo se va a dedicar a responder respuestas más o menos del capítulo 7 al capítulo 11, para que podamos entender. Es una respuesta a una carta escrita por la iglesia de Corintio, expresándole las necesidades que tenía. Y bueno, dice, continuando con la lectura, dice, es mejor no tener relaciones sexuales.
esta parte, esta pregunta que le hacen a Pablo, porque Pablo expresa, estaba sucediendo algo en la iglesia, estaba introduciéndose a la iglesia una filosofía que se llama, o que se conoce con el nombre de ancestismo. Básicamente esta filosofía prohibía cualquier satisfacción, o sea, tú no podías, todo estaba mal, o sea, el comer, el beber ciertas cosas, el hacer ciertas cosas era algo que estaba mal. Entonces, esta ideología, esta filosofía llegó a penetrar dentro de la iglesia, aún en los matrimonios. Entonces, ellos tenían esa duda, si era correcto o no tener relaciones sexuales aún con su esposa. O sea, sabemos que la sexualidad Dios la creó en el vínculo del matrimonio, solamente Dios la permite dentro de ese vínculo. Pero había muchas ideas en ese entonces, en esa ciudad, que llegaron a tener una duda los hermanos de la iglesia de Corinto y le preguntan a Pablo, ¿es mejor esto? Ellos pensaban que abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa los volvía más santos, más puros. Entonces Pablo pues, está planteando esta idea muy clara, debe de quedar muy claro, o les debe de quedar muy claro a la iglesia, que esto no es el plan de Dios. Pero ellos necesitaban respuestas, porque como te leí hace un momento, ellos tenían muchas ideas en su cabeza, ellos veían en su ciudad un templo pagano, por supuesto, dedicado básicamente a la sexualidad, a la inmoralidad. Entonces ellos tenían muchas dudas con respecto a eso, ellos tenían trasfondos de matrimonios muy diversos, muy distintos, y le hacen esta pregunta a Pablo, ¿no? ¿Es mejor esto? ¿Esto nos hace más puros? Y la respuesta de Pablo es la siguiente, dice, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Aquí vemos una parte sumamente importante porque en ese tiempo, como ya te lo había comentado, dentro de esos tipos de matrimonio, había hombres que se podían casar muchas veces y de igual forma se podían separar. La iglesia tenía, como te lo voy a repetir, tenía muchas influencias de muchas filosofías de aquel tiempo. Por ejemplo, el Imperio Romano era un imperio muy pagano, donde se permitían muchas cosas, obviamente que no eran correctas delante de Dios. Y nomás por mencionarte algunas, dentro de ese imperio, los romanos permitían muchas cosas. Por ejemplo, ellos permitían el adulterio, ellos permitían o vivían la homosexualidad, vivían la poligamia también, o sea, para ellos el tener muchas esposas era algo muy común. Y Pablo les dice, ¿no? Dice, cada hombre, dice, debe de tener su propia esposa. O sea, Dios está llevándolos al plan original de Dios, un hombre y una mujer. La poligamia, aunque la vemos en la Biblia, no quiere decir que esté aceptada por Dios. Si tú recuerdas al inicio de todo, dice la Biblia que solamente Dios creó hombre y mujer. Y cuando dice que de un costado toma a Eva, pues ahí vemos cómo el plan de Dios es perfecto. Y dice hombre y mujer. Y no sacó muchas Evas de la costilla de Adán, ¿estás de acuerdo? Solamente una. ¿Por qué? Porque ese es el plan original de Dios, hombre con mujer. Entonces Pablo aquí está resaltando el plan de Dios. Solo un hombre con una mujer. Todo lo demás es incorrecto y no es grato a los ojos de Dios. Entonces Pablo está aclarándoles muchas dudas en esta parte de la Biblia. Entonces dice, no dice muchos hombres ni muchas mujeres. Solamente dice, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Aquí encontramos algo muy valioso para los hermanos, una duda que también tenían en ese tiempo, porque ellos veían eso, veían muchas esposas, muchos esposos, pero Pablo les dice no,
El plan de Dios es solamente una esposa y un esposo. ¿Ok? Continuamos leyendo. Dice más adelante, dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposa. ¿Ok? Bueno, aquí hay un tema sumamente importante, porque Dios creó la sexualidad para vivirla sola y exclusivamente dentro del matrimonio. Cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia, dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y llegarán a ser una sola carne. Dios permite y nos llama a vivir una vida sexual dentro del matrimonio. O sea, Dios permite eso, Dios aprueba eso, Dios bendice las relaciones sexuales única y exclusivamente dentro del matrimonio. ¿Por qué te digo esto? Porque nuevamente el ascetismo era una ideología, una filosofía que les hacía creer que abstenerse de las relaciones sexuales los hacía más puros, los hacía estar mejor delante de Dios. Y eso aplica o está bien incluso para los solteros, pero solamente, eso no solamente lo estaban queriendo vivir los solteros, sino lo estaban queriendo vivir ahora también los casados. Entonces, llegó al punto de que los hombres decían, no, yo para estar mejor delante de Dios me voy a abstener de tener relaciones sexuales con mi esposo. Y las esposas y los esposos estaban empezando a tener esa ideología incorrecta. Y Pablo aquí les aclara, ¿no? Dice, debes de cumplir, o sea, no es una cuestión de querer, o sea, vamos, no quiero malinterpretar esto, es un tema muy, muy importante, pero dice que tenemos una obligación, primero, delante de Dios, y después, delante de nuestra esposa. O sea, la abstinencia en el matrimonio no existe delante de Dios, o sea, no está permitida delante de Dios. Entonces, vamos a tener mucho cuidado de pensar que podemos no tener intimidad con nuestra esposa, pensar que estamos haciendo lo correcto. En ese momento era una idea que había introducirse dentro de la iglesia, pero hoy en la actualidad hay muchas situaciones similares a esta. Hombres y mujeres que viven en unión matrimonial y están absteniéndose de tener relaciones sexuales. Por diferentes motivos, pero esto no es algo que sea correcto delante de Dios. En ese tiempo estaba esa ideología entrando a su mente, pero al igual que hoy es algo que no es correcto. O sea, si pensamos que tenemos una pareja, tenemos un matrimonio, una de nuestras responsabilidades, por eso Pablo les dice, deben de cumplir. O sea, es un mandato no de Pablo, de Dios. ¿Por qué? Y aquí adelante nos dice la respuesta, ¿no? Dice, dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ok. ¿Qué sucede, hermanos? Este mandato que nos hace Dios a través de Pablo es parte para poder mantener a nuestro matrimonio seguro, para protegerlo de los ataques de Satanás. Hoy vivimos en una sociedad sumamente sexual, todo nos lo venden a través del sexo. Tú puedes ver tal vez en la televisión o en algún periódico algo, que te venden algo y ponen a una mujer pues muy sensual, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Bueno, es la forma de llamar la atención. Pero Pablo dice, para que no seamos tentados por Satanás. ¿Sabes? Dios nos quiere cuidar, Dios quiere cuidar nuestro matrimonio.
pero nosotros debemos de cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de nuestra esposa. Ahora, hay un tema muy importante que tenemos que tener bien claros en esta parte, ¿no? Dice, pueden caer, dice, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios en suplir las necesidades de nuestra esposa y las esposas de los esposos. Y dice aquí, dice, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás. También tenemos que tener mucha claridad en este asunto, hermanos. Tú no puedes pensar, bueno, o hermana, no puedes pensar, bueno, como mi esposa no satisface mis necesidades, por eso caí en la trampa de Satanás, ¿sabes? No puedes pensar así. O sea, así no es. Dice la Biblia, hermano, y quiero que eso nos quede muy claro. Dice la Biblia que vamos a ser juzgados a través de la palabra de Dios. O sea, tú no vas a llegar un día con Dios y decir, bueno, yo caí en inmoralidad, en adulterio por mi esposa, porque no cubría mi necesidad de mi esposa. Eso no funciona así. Dice la Biblia que uno es responsable. Dice que somos responsables de nuestros propios pecados, que nuestros propios pecados nacen de nuestros propios malos deseos. O sea, no nos confundamos, hermano. No pensemos que es una salida fácil. O sea, tenemos una responsabilidad. Y también dice, ¿no? Dice también la Biblia que no seamos piedra de tropiezo. Por eso vamos a cuidar ambas partes. O sea, no solamente si tú piensas que no cumplir tu responsabilidad con tu esposa o hermana, con tu esposo, también estás siendo una piedra de tropiezo para él. Y nosotros, o la otra contraparte, debemos entender, esto no me debe llevar a pecar, porque yo soy responsable de mis propios pecados. Entonces, esto debe quedar muy claro porque tú lo puedes tomar de una forma que no es. Porque dice, bueno, por falta de dominio puedes caer, bueno, sí es lo que dice, pero nos llama a tener dominio propio. Dice en la Biblia, ¿no? Que los pecados nacen de nuestros propios malos deseos. No, nadie no es responsable de que nosotros pequemos, sino solamente nosotros. Entonces tengamos cuidado con eso, no lo malinterpretemos, seamos muy cuidadosos, no demos pie de tropiezo, no seamos pie de tropiezo para nuestras esposas, hermanos, hermanas, no seas pie de tropiezo para tu esposo, hermano, no nos vamos a poder justificar, hermana, no nos vamos a poder justificar. Somos responsables, por eso es un tema que debemos de atender. Es un tema que tenemos que cuidar, tenemos que resolver de forma pronta. O sea, Pablo no está diciendo que el matrimonio se disminuye o se rebaja solamente a la intimidad sexual. Pablo mismo escribe que los hombres aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y Pablo también escribe que las mujeres respeten a su esposo. O sea, estamos hablando solamente de un tema que es importante en el matrimonio. No es el más importante, pero sí es un tema fundamental en la vida de una pareja, de un matrimonio. Entonces, seamos claros, no nos confundamos, no estamos diciendo que es lo más importante. Como discípulos sabemos lo que implica el matrimonio. Y más adelante Pablo nos va a hablar más acerca de todo lo que conlleva el matrimonio, pero solamente estamos tomando un tema en el cual la iglesia de Corinto tenía una necesidad. La iglesia de Corinto tenía una duda, ¿no? Y Pablo se las quiere aclarar de forma muy al punto, ¿no? Quiere ser muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces, la vida sexual dentro del matrimonio debe ser algo muy importante, debes de ponerle toda la atención, porque de esa forma estás protegiendo tu matrimonio. No nos confundamos, es algo que es un llamado de Dios, es un mandato de Dios, no es algo de una cuestión personal, ¿no? Y dice también, dice, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto les digo como una concesión y no como una orden. ¿Sabes? El mandato de Dios es que vivamos una intimidad plena con nuestra esposa.
Pero Pablo aquí hace una pequeña concesión y dice, no tarden en volverse, dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente. ¿Ok? Bueno, Pablo aquí nos está hablando de una situación que puede suceder. Tal vez por alguna cuestión física, ¿no? Alguna necesidad de salud, pues la intimidad va a ser algo que no va a ser posible en ese momento, ¿no? Tal vez en alguna cuestión de algún trauma, ¿no? Si has perdido un familiar, si has tenido un accidente fuerte que te ha causado un shock emocional, pues uno entiende, ¿no? Uno entiende que es un tiempo de estar en otro momento, ¿no? De estar sanando esa herida, dejando que el tiempo, o que pase el tiempo de luto en el corazón, ¿no? Eso se entiende, eso es algo que podemos entender, que en ese momento no vamos a pensar, o tal vez no tenemos la cabeza para tener una relación con nuestra esposa, ¿no? Pero dice Pablo aquí que debe ser por un corto tiempo. O sea, esas cosas van a ser, pero debemos de procurar que sea un tiempo corto, un tiempo que no se prolongue, porque ahí es donde vienen los problemas. Entonces Pablo hace esa pequeña concesión y él lo dice, ¿no? Dice, es una concesión en una hora. O sea, Pablo dice, esto va a suceder, en el matrimonio van a suceder cosas, pero tratemos de que sea un corto tiempo. Y dice también, dice, para dedicarse a la oración. Yo creo que cuando estamos viviendo esos tiempos, que estamos necesitando tal vez de la compañía, de la intimidad con tu esposa, estamos orando mucho para que ese tiempo sea pues corto, ¿no? Para que esa situación se resuelva pronto y volvamos a nuestra vida íntima de la forma más rápida, ¿no? Para no tener problemas con inmoralidad sexual. ¿Ok? Y dice, adelante, dice en el siguiente versículo, dice, en realidad prefería que todos fueran como yo. No obstante, unos tienen de Dios su propio don. Posee uno, aquel tiene otro. Pablo lo que está diciendo aquí es que Pablo no está diciendo que todos deberíamos de ser solteros. Lo que está diciendo Pablo es que hay solteros, hay hermanos que tienen ese don, el don de no tener una necesidad de estar con una mujer o una mujer con un hombre. Pablo dice que sí se puede, o sea, que sí hay esa posibilidad que solamente Dios te puede dar. O sea, no es algo que tú piensas que tienes. Es un don que o tienes o no tienes. Y Pablo dice, yo prefiero que fueran como yo. Recordemos que Pablo, lo que nos hace pensar, algunas escrituras que nos hacen pensar, es que Pablo en su momento fue un hombre casado. La Biblia no habla de su esposa, no hace ninguna referencia acerca de la esposa de Pablo, pero hay algunas escrituras que sí nos llevan a pensar que Pablo en su momento fue casado. En este momento, Pablo se refiere o está dentro del grupo, dice, de solteros o de viudos. Él se incluye en ese grupo. Entonces, en ese momento, él es un hombre soltero o un hombre que no está con una mujer, no está casado, para ser más específicos. Pero también Pablo entiende la responsabilidad de un hombre casado. Pablo, un hombre que evangelizó muchas ciudades, muchos lugares, y algo que ayudó a Pablo justamente fue eso, que él estaba solo. Pablo también dice, ¿no? Dice, el casado trata de agradar a su esposa, ¿no? Dice, más el soltero, pues trata de agradar a Dios, y en realidad no es que sea así textualmente, pero un hombre casado tiene una responsabilidad delante de Dios también, que dice la Biblia que somos proveedores de nuestro hogar. O sea, como hombres casados, Dios nos llama a proveer a nuestra familia en todos los sentidos, no solamente el económico. Entonces, si tú estás lejos, si estás evangelizando, si estás predicando el evangelio en otra ciudad, pues siempre vas a estar pensando en tu familia que dejaste en otra ciudad, ¿no? ¿Cómo será mi hijo? ¿Cómo será mi esposa?
y eso de alguna manera nos limita. Y también Pablo no dice, bueno, pues entonces deja a tu esposa y dedícate al evangelio, ¿no? Dice, si tú puedes estar soltero, dedícate a servir a Dios. Pablo en ese momento está pensando que Jesús va a regresar de manera pronta, ¿no? Saben que el reino de Dios está cerca, pero no de una forma inminente, no va a suceder de un momento a otro. Dicen que está cerca. Entonces Pablo piensa, yo mejor me dedico al evangelio por si regresa el Señor en cualquier momento. Eso es lo que está viviendo la iglesia en ese momento. Ellos piensan que el regreso de Jesús va a suceder de forma inminente, ¿no? Cuando sabemos que eso nadie lo sabe, ¿no? Pero eso sucedía en ese tiempo. Y dice más adelante en el versículo 8, dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de paso. Nuevamente aquí Pablo les hace un llamado al grupo de los hombres no casados. La Biblia los denomina como no casados, y en ese grupo entran pues los solteros, los viudos, y él dice que es mejor, o sea, no podemos, como te lo decía hace un momento, si tú tienes el don, está bien, o sea, tú puedes permanecerte soltero sin ningún problema, pero si no lo tienes, seguramente vas a estar sufriendo, porque no vas a tener ese don de poderte contener, vas a estar batallando con la inmoralidad. O sea, una parte que es para mí muy importante es el discípulo ser muy honesto. Y si tú piensas honestamente que no, este es un llamado a los solteros, si tú eres soltero y no tienes el don, cásate, hermano. No tientes a Satanás con yo sí puedo. Si no puedes, Pablo lo dice, es preferible eso. Cásate, hermano. No ahorita, no mañana. Tienes que buscar o pedirle a Dios a la mujer o al hombre ideal, hombre o mujer, pero tienes que ser muy honesto, porque eso te va a proteger. Si tú puedes, si tú dices, yo no tengo problema, yo no tengo esa sensación, esa necesidad de estar con una mujer, está bien, te puedes casar, no, perdón, te puedes quedar solo, no, tienes ese don, ese don te lo da Dios. Pero si no lo tienes, busca mejor casarte. Obviamente, prepara tu corazón, prepara tu vida, haz todo lo correcto delante de Dios cuando te vayas a casar o cuando pienses casarte. Pero si no tienes el don, hermano, algo que sucede mucho con nuestros hermanos solteros es que tal vez tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a la responsabilidad, se sienten inseguros, pero sabes, Dios te da la capacidad, te va a dar la capacidad de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, hermano. Es preferible eso a que estés pecando constantemente con la inmoralidad. Es mejor eso, hermano. Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir más en ese sentido. Por eso Pablo les vuelve a hacer la exhortación, ¿no? Hermano, es preferible que te cases, dice, a que te quemes de pasión. O sea, no tientes tampoco a Dios en ese sentido, hermano. Hay que ser muy honestos. Si tienes ese don, puedes vivir perfectamente bien toda tu vida siendo soltero. Todos conocemos a un soltero en la vida, ¿no? Y viven bien, viven tranquilos, ¿no? No pasa nada, ¿no? No busquemos que se cases, hermano, que ya lleva mucho tiempo soltero y que estamos ahí, no, pues ya cásate. Si de Dios te dio el don, vas a quedarte soltero. Pero si no tienes el don, busca ayuda y busca poder casarte. Y exclusivamente, no preferentemente, exclusivamente con una hermana de la iglesia. Y así se va a cumplir el plan de Dios, hermano. Hermano, es impresionante la carta que escribe Pablo, que nos aclara muchas dudas, a mí me aclaró muchas dudas con respecto a lo que Dios espera de mí como hombre, como esposo de una mujer. Me aclara
aclara muchas dudas en el sentido de que yo soy responsable de mi esposa, yo tengo una responsabilidad con Dios y con ella en mi cuestión de la intimidad, tengo una responsabilidad. No puedo pensar que, que la abstinencia es algo correcto, la abstinencia no es algo que Dios espera en un matrimonio, porque Dios pues, nos creó con una sexualidad y nos permite, es un regalo exclusivamente para el matrimonio. Entonces, no desaprovechemos o no despreciemos ese regalo que Dios nos da en nuestro hogar, hermanos. Cuidémoslo de los ataques de Satanás. Como te decía, hoy vivimos en una cultura muy sexual, todo te lo quieren vender a través del sexo, cuando pues nada que ver, o sea, te pone un teléfono y te pone a una mujer y dices, o un hombre muy atractivo, una mujer, y dices, bueno, pues que me expliquen para qué sirve esto, ¿no? Pues que pongan algo, pero bueno, también sabemos que esa es una trampa de Satanás, ¿no? Que nos quiere distraer. Entonces, hermanos, de verdad deseo que tu matrimonio esté creciendo, que esta área esté cuidada, que esta área la esté bendiciendo Dios, que estemos al pendiente de cualquier necesidad. Si algo está pasando en nuestra intimidad con nuestra esposa o con nuestra esposa, hermana, perdón, resuélvelo pronto, resuélvelo rápido, porque Dios espera que vivamos una sexualidad plena en nuestro matrimonio. La Biblia dice que Dios nos dio una vida para que vivamos en abundancia, o sea, que seamos plenos en nuestra vida como discípulos, pero específicamente en nuestra vida sexual con nuestra esposa. Si algo está sucediendo, nuevamente resuélvelo, hermano. Satanás es muy sutil, Satanás es muy tramposo, y no le des la oportunidad. Resuélvelo, pide ayuda, pero lo más importante es que tú estés disfrutando de tu vida sexual con tu esposa. Dios va a bendecir mucho eso, ¿no? Y bueno, quiero darte muchas las gracias esta noche. Seamos muy claros, no es el tema principal del matrimonio, no es como lo más esencial, pero sí es un tema muy importante, hermano. Es un tema muy básico en nuestra vida como hombres y mujeres casados. Entonces, atendámoslo, resolvamos cosas si tenemos que resolverlas, pero sobre todo que no sea una cuestión de negligencia, hermano. La verdad es que parte de estas escrituras se han utilizado de manera incorrecta, ¿no? Cuando dice que el hombre, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Se han malinterpretado esta parte en la escritura porque estos hombres buscaban hacer lo correcto delante de Dios, no buscaban una respuesta para abusar de la mujer o del hombre en otro caso, ¿no? Sino buscaban hacer lo correcto, y Pablo les dice, lo correcto es que disfruten su vida sexual como matrimonio. Amén. Hermano, que tengas una excelente noche y que Dios sea la gloria. Muchas gracias.